Italia es recordada por ser el aliado principal de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, un aliado cuyo desempeño sigue siendo un tema del que sacar algunos memes. Bueno, muchos memes. ¿Cuáles fueron las razones por las que muchos apuntan a que Mussolini fue más un estorbo que un aliado para Hitler? ¿Realmente se podría considerar a Italia como un país traidor? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal, que estamos sacando 3 videos a la semana y así no te los perderás. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. A diferencia de la mayoría de las grandes potencias europeas unificadas o formadas desde la Edad Media, la Italia que conocemos hoy en día no se unificó hasta la segunda mitad del siglo XIX, casualmente igual que Alemania. Antes de ello, existían varios reinos, y su unificación la puedes ver más a detalle en este video. Cada uno de estos estados tenía su propia identidad y variación lingüística que, de hecho, muchos de estos idiomas regionales se mantienen en la actualidad. Por tal motivo, el sentimiento de identidad nacional italiano como un estado unificado tardó en forjarse, por lo que fue una de las prioridades de Benito Mussolini una vez que alcanzó el poder en 1922, luego de liderar la Marcha sobre Roma. Como sabrás, Mussolini es considerado por muchos como el fundador del fascismo, una ideología radical, racista, totalitaria, belicosa y que buscaba implantar un exacerbado nacionalismo en su población, evocando a la grandeza del pasado, en este caso del Imperio Romano, cuya esencia se podría asociar a la actual Italia, tanto por motivos geográficos como por lingüísticos. Es así que la alianza con la Alemania nazi de Hitler, también de ideología totalitaria, se sella mediante el Pacto de Acero de 1939, en el que ambas potencias prometían un mutuo apoyo ante la inminente guerra en contra de los aliados. El objetivo de Mussolini era el de recuperar la mayor cantidad de territorios que alguna vez fueron romanos, especialmente Dalmacia, Córcega, Túnez o Malta, la mayor parte de ellos bajo dominio aliado. No obstante, Italia no ingresó inmediatamente después del inicio de la misma, es decir, ante la invasión alemana de Polonia, pues sus principales mariscales, Pietro Badoglio e Italo Balbo, le habrían recomendado esperar a que estén listos logística y militarmente para el combate. El duce, por su parte, estaba tan ansioso por entrar a la guerra y así asegurarse territorios, que se une al conflicto durante la caída de Francia ante la invasión alemana en 1940. Y aquí veremos por qué sus mariscales tenían razón. Para comenzar, Italia carecía de personal suficiente en sus tropas. Recordemos que el país del duce venía de intervenir en España, Etiopía y Albania, en donde su ejército habría sufrido en total más de 200.000 bajas entre muertos y heridos. Asimismo, recordemos que como en todo régimen totalitario, un buen dictador coloca a personas de confianza en los cargos importantes, y la milicia no es la excepción. Muchos de los generales italianos habían llegado a su posición más por favoritismo que por su experiencia militar. A las razones del personal militar se le suman factores logísticos. Resulta que Italia carecía de armamento moderno que pueda compararse al de Alemania o al de los aliados. De hecho, muchas de las armas con las que se equiparon sus tropas habían sido utilizadas durante la Primera Guerra Mundial. Esto va de la mano con la pobre capacidad industrial del país, cuyas fábricas de armamento no podían producir las suficientes municiones como para cubrir los elevados requerimientos de las múltiples campañas del duce. La precariedad de las fábricas se complementa con una carencia que también sufría Alemania: la falta de recursos vitales para la industria armamentística, tales como el petróleo o el carbón. Sin embargo, Alemania se esmeró en adquirir territorios que le ayuden a superar esta carencia, tales como Noruega o Silesia en Polonia, cosa a la que Italia nunca tuvo acceso. Entre las fuerzas armadas italianas, la marina era la más potente, pero esta se veía debilitada por la falta de petróleo o por carecer de un apoyo aéreo que esté a la altura, al contar con aviones de combate tan anticuados. Pero en definitiva,
La peor parte se la llevaron los soldados del ejército terrestre. Para 1940, solo un cuarto de las divisiones italianas estaban suministradas con el armamento y racionamiento suficiente para el combate. La organización de las tropas también dio mucho que desear, pues las divisiones italianas estaban compuestas por 2 regimientos en lugar de 3 como era costumbre. Es decir, por más que subían el número de divisiones, su capacidad de combate era menor. No siempre mayor cantidad representa calidad, ¿no? Y aunque algunos digan que estas formaciones daban la ventaja de una mayor maniobrabilidad, esto se veía opacado por las ya mencionadas falta de capacidad de los altos mandos y la carencia de armamento que pudiera competir, por ejemplo, con los tanques blindados británicos en el norte de África. Por todos los motivos anteriores, es que el ejército italiano no hizo más que ir de fracaso en fracaso durante casi toda la guerra, comenzando por el ataque al sur de Francia, en donde a pesar de que el país estaba siendo rápidamente derrotado por Alemania, Italia se estancó en los Alpes, en donde su rudimentaria maquinaria no pudo avanzar más allá de lo que se esperaba. Grecia fue otro gran fracaso, pues a pesar de contar con casi el doble de soldados que el país helénico, el ataque italiano no solo fue repelido, sino que los griegos consiguen avanzar hasta la Albania ocupada por los italianos, y no fueron neutralizados hasta la intervención alemana. Algo similar pasó en Yugoslavia, en donde Italia aspiraba por sobre todo a anexar la región histórica de Dalmacia, la última en resistir a la caída de Roma en Occidente. Por su parte, la campaña en África del Norte dejó en evidencia las terribles condiciones del ejército terrestre italiano, en la que a pesar de superar en casi 10-1 en número a las tropas británicas en el intento de invasión a Egipto, fueron derrotados incluso con la intervención de un mariscal tan prestigioso como Erwin Rommel. Todas estas fallas retrasaron los planes de Hitler, quien a la larga también fracasaría en el frente oriental, y estas ayudas a Italia fueron uno de los motivos. Finalmente, la última gran campaña de Italia ocurrió en su propio territorio, cuando los aliados, luego de concretar el control sobre el norte de África, se lanzan a la invasión del país, comenzando por la isla de Sicilia. Y aquí vale aclarar otro punto importante. A diferencia del nazismo en Alemania, el fascismo en Italia no tuvo tanto apoyo popular, por lo que estos fracasos fueron suficientes para el derrocamiento y encarcelamiento de Mussolini. Seguido a esto, el duce es sustituido por su antiguo mariscal, Pietro Badoglio, quien negocia un armisticio con los aliados. Poco tiempo después, Mussolini es rescatado por orden de Hitler. El duce proclama así la República Social Italiana, o Italia de Salò en el norte del país, mientras el sur se alineaba con los aliados. Se comienza así la campaña de Italia, considerada como una guerra civil entre ambas facciones. Y es en este episodio en donde Italia vuelve a ser protagonista de muchos memes. ¿Realmente traicionó a Alemania, así como lo hizo durante la Primera Guerra Mundial? Pues la respuesta sería parcial, ya que como se mencionó, en Italia se vivía una guerra civil entre partidarios del Eje y de los aliados. Para ser más exactos, Mussolini fue fiel a su ideología y a Hitler hasta su muerte, ocurrida poco antes de la caída de Berlín en penosas condiciones luego de ser capturado cuando intentaba huir. En cuanto a la facción pro-aliada, ya te había comentado que no muchos italianos apoyaban al régimen fascista y por ende a la unión con Alemania, por lo que la traición es tema de controversia. Como ves, la funesta participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial tuvo diversos factores como un inadecuado liderazgo de los altos mandos militares, la carencia de una gran industrialización y recursos, el armamento obsoleto, la falta de suficiente apoyo popular hacia el fascismo y sobre todo por la megalomanía del duce. En cuanto al tema de si traicionó a Alemania, pues lo dejo a tu criterio. ¿Tú qué opinas? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!